Buen día Marce, buen día Marce. Bueno, muchas gracias por atendernos, Verónica, y nuevamente quiero agradecerte en este caso al aire en nuestro programa por las atenciones para con mi señora y para conmigo también. Excelente tu atención allí en la Casa Museo de Horacio Quiroga. Así que, bueno, ¿hace cuánto tiempo que trabajás como guía allí en la Casa Museo? Bueno, nosotros estamos posterior a la pandemia, ¿sí? Aproximadamente de 2021. Somos un grupo de 5 chicos que ingresamos en esa fecha y bueno, estamos trabajando en el museo. Ajá. Bueno, Verónica, vamos a comenzar por la ubicación de la Casa Museo de Horacio Quiroga, que por ahí muchos no saben o no conocen. ¿Cómo hacemos para llegar a ese lugar? Bien, el Museo Casa Horacio Quiroga se encuentra aproximadamente a 650 metros del casco urbano de San Ignacio. No es de difícil acceso, quiere decir que se puede ingresar con cualquier tipo de vehículos, y para ser más preciso nos vamos a ubicar desde el arco de gendarmería, ¿sí? Del escuadrón 11 de San Ignacio. Desde ese punto vamos a hacer 200 metros como yendo hacia las costas del río Paraná, ¿sí? Porque tenemos dos ubicaciones, tenemos la ruta y la costa del río Paraná. Vamos a hacer 200 metros hacia la costa del río Paraná y de ahí nos ubicamos perfectito porque después giramos hacia la izquierda y tenemos el camino directo hacia el museo, ¿sí? Hay carteles que nos indican y que no hay forma de perderse y creo que estaría bueno que nos visiten y para nosotros es un placer también recibirlos. Claro. Bueno, Verónica, hablando de la entrada, primero hay una recepción antes de ir a la casa museo propiamente dicha, ¿no? Sí, perfecto, sí. Tenemos a nuestros compañeros que le van a recibir en el ingreso, sí. Es una entrada bastante accesible, estamos hablando de 500 pesos por persona, que es una entrada general. Y aquellas personas que acrediten su certificado de discapacidad con sus acompañantes y residentes de la localidad de San Ignacio tienen acceso sin costo. Van a ingresar primero por el centro de visitantes, vamos a pasar por un sendero de aproximadamente 150 metros donde están interpretadas 3 obras de cuentos de la selva, ¿sí? Del escritor Horacio Quiroga. Y comenzamos con la primera estructura, que es la gama ciega, seguimos por la Amiga de los Flamencos y finalizamos el sendero con la estructura de la representación de cuentos de la Guerra de los Yacarés, ¿sí? Al finalizar el sendero nos encontramos con las 2 majestuosas casas. La primera, que es una réplica de madera, donde el escritor Horacio Quiroga vive en el año 1909 junto a su primera esposa Ana María Cires y sus 2 hijos Egla y Darío. Estamos hablando de una réplica, ¿sí? Bueno. Y después nos encontramos con la segunda casa, que ya es una casa más moderna, es una casa original y ya es de la época de 1932, donde Horacio habita con su segunda familia, María Elena Bravo, y su tercera hija, María Elena Quiroga. Verónica, contale al público cómo fue que finalmente el Horacio Quiroga, decidió quedarse en ese lugar. Bien, Horacio Quiroga viene por primera vez, pisa la Tierra Colorada en el año 1903 con uno de sus mejores amigos, que era Leopoldo Lugones, a una expedición, vienen a San Ignacio, a una expedición de las reducciones jesuíticas, ¿sí? Y Quiroga, como era fotógrafo, acompaña a Lugones y son las 2 primeras personas que ingresan al predio de las reducciones jesuíticas. Es ahí donde él queda enamorado de estas tierras y en 1909 decide, en 1906 decide comprar acá en San Ignacio 185 hectáreas que llegaban hasta las costas del río Paraná, ¿sí? Y se instala con su primera esposa en 1909. Bueno, así es que hoy... donde viene a vivir. Hoy en día, Verónica, ¿cuál es la superficie de la casa museo hoy en día? Hoy estamos hablando de aproximadamente 450 metros de las 185, ¿sí? Son tierras que fueron donadas a las provincias, pero con el paso del tiempo han quedado estas hectáreas. Claro.
Bueno, ¿qué es lo que el público va a poder observar dentro de ambos edificios? Según me contaste ayer, muchos de los elementos que vemos allí, como por ejemplo, me acuerdo, las botas de cuero de Horacio Quiroga, son originales. Me acuerdo de la máquina Sí, de escribir, también era original. ¿Qué se va a encontrar el público? bien. Ambas casas fueron ambientadas a través de fotografías y también para la filmación de las películas. Por ejemplo, en 1982 se reconstruye la primera casa para filmar la película Historias de amor, de locura y muerte. Y bueno, a partir de ese momento se empiezan a ambientar las casas, ¿sí? En la primera casa van a poder observar herramientas originales. La bicicleta, que como yo les comentaba ayer, tenía la función de matar hormigas, ¿sí? Porque Quiroga se dedicaba al cultivo de la hierba y el cítrico, y cuando él se quedaba sin insumos para matar hormigas, porque consumía su hojita, él había fabricado una bicicleta con una rueda plana, y él a través de esa bicicleta mataba a las hormigas en los caminitos de corrección, ¿sí? Bueno, tenemos la bicicleta, tenemos las botas en la parte de la primera casa, y después, trasladándonos a la segunda casa, tenemos la máquina de escribir, la máquina fotográfica, tenemos la moto, que en su momento tenía un sidecar, hoy no cuenta, pero está la moto, tenemos una red de atrapar mariposa, tenemos la cama matrimonial y el placar, y el edificio en su totalidad, como ser la piscina, que esa piscina él había construido para su segunda esposa, y es la misma que él la convierte en serpentario, ¿sí? Él empezó a criar víboras dentro de esa piscina y se dedicaba a la fabricación de suero antiofídico. Ajá. Era un genio, el Sí, sí, señor era un la genio. verdad que increíble la historia de vida. Bueno, Verónica, yendo a su faceta, no sé si está bien el concepto o el término, su faceta principal como escritor, como cuentista. Bueno, Sí. ¿cuáles fueron sus obras en ese lugar? Bueno, las dos obras más conocidas, y creo que la mayoría conocemos, son Cuentos de la Selva, dedicado a sus dos primeros hijos, y Cuentos de amor, de locura y muerte, que fueron escritas en el lugar. Él tenía en aquel momento un montículo de piedra que tenía vista hacia el río Paraná, ¿sí? Hoy ese espacio no se puede ver, pero sí podemos observar un poco de aquella majestuosa vista que tenía el escritor, y esas son sus dos obras más conocidas y las que están escritas en estas tierras coloradas. Él tiene otras obras, comienza por ejemplo con Mi diario de viaje a París, después tenemos Más allá, Pasado amor, Los desterrados, entre otros cuentos que él tiene. Ajá. Y hay algo que me tiene intrigado realmente a mí, Verónica, en lo personal, Sí, porque él lleva a su primera esposa, ¿no? sí, 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 sí. Con la idea de conformar una familia, una vida nueva, y bueno, y vivir ahí, en el medio de la selva, sin las comodidades que por ahí estaba acostumbrada su primera esposa en Buenos Aires. O sea, ¿cómo, según la información que vos tenés, Sí. cómo fue la vida de Horacio Quiroga, de su primera esposa, luego vinieron los hijos? ¿Cómo fue la vida de ellos? Bueno, cuando él viene a Misiones en 1909, donde construye, como dije, su primera casa, él se instala con Ana María Cires. Con ella tiene dos hijos, Egle de 1911 y Darío de 1912. Cuando nace su hija Egle, Horacio Quiroga conoce a un gobernador de aquel momento, y él fue designado juez de paz de acá de San Ignacio, ¿sí? Ajá. Ellos llevaban una vida para aquel momento lujosa, pero no tenía las comodidades que la señora, la mujer de él, estaba acostumbrada, ¿no? O sea, es decir, no había luz, no había agua corriente, es decir, tenían pozos de agua, y era un ambiente donde ella no estaba acostumbrada, y terminó suicidándose en 1915. Es donde Horacio Quiroga queda con sus dos hijos muy pequeños en San Ignacio, y como la vida se le complica porque él no estaba acostumbrado a criar solo sus hijos, decide regresar a Buenos Aires, ¿sí? Estas tierras quedaban al cuidado de dos colaboradores que tenía Quiroga,
y eran esas dos personas también las que le ayudaban en los cultivos de cítrico y hierba. Ujú. Bueno, Bueno, ¿y qué años más pasó? tarde, Sí, sí, ¿qué pasó con sus hijos? Se fueron a Buenos Aires porque él después regresa a Misiones, ¿no? exactamente. Él regresa ya en 1932, casado con su segunda esposa, María Elena Bravo, que era una exalumna de él, ¿sí? Porque él ejercía como profesor de literatura y castellano en la Universidad de Buenos Aires, y a su vez María Elena era la mejor amiga de su hija, de Gle, ¿sí? Ajá. En 1932 tienen una hija más, llamada María Elena como su madre, de apellido Quiroga, y a principios de 1936 su segunda esposa tampoco se adapta al lugar, si bien tenía un edificio, una construcción de su casa más moderna, con mucho más lujo, pero tampoco se adaptan. Las dos mujeres eran de la provincia de Buenos Aires, eran únicas hijas, ¿sí? No es que estaban mal, las señoras estaban acostumbradas a ciertos lujos y bueno, finalmente María Elena con su pequeña hija decide trasladarse a la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Es ahí, a fines de ese mismo año, donde Quiroga decide regresar a Buenos Aires en busca de su familia y para comenzar un tratamiento de una infección que él tenía hace mucho tiempo, pero que nunca le había dado importancia. Y cuando se entera que tenía cáncer de próstata, internado en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, decide quitarse la vida un 19 de febrero de 1937. A partir de la muerte de Quiroga viene la muerte de sus tres hijos, ¿sí? En 1938, por depresión y problemas de herencia con la segunda esposa, se suicida Eglé. 1951 Darío y finalmente se suicida María Elena Quiroga, ¿sí? Es decir, los tres hijos de Quiroga se suicidan y no hay descendientes de la familia de Quiroga, si bien los dos primeros hijos estuvieron casados, pero no hay descendientes de la familia de él. Bueno, realmente es una historia increíble, ¿no? La vida del Sí, escritor Horacio Quiroga es algo increíble con lo que contás, eh, con la cuestión de los hijos y la primera esposa. sí, ¿Qué él tiene pasó? una vida súper trágica, Perdóname, ¿qué pasó tiene una vida, sí. con la segunda esposa? ¿Qué pasó? Bueno, María Elena Bravo es la única que fallece por muerte natural en la familia de Quiroga y es la que dona todas las hectáreas, las 185 hectáreas a la provincia, un año después de la muerte de Quiroga en 1938, justo el año de la muerte de Gle, ¿sí? Ajá. Y es la que queda con los derechos de autor de los libros de Quiroga. Pero ella Es ella, ¿sí? continuó con su vida, digamos, Sí, sí, la sí, sí, segunda sí. Ella esposa. continúa hasta fines del siglo XX, ¿sí? Es donde fallece María Elena Bravo. Ajá. Pero ella volvió a Buenos Aires. Ella volvió a Buenos Aires, venía de vez en cuando a San Ignacio y es más, yo he encontrado fotografías donde en alguna serie o miniserie o en algún acto ella estuvo presente en 1964. Bueno, Verónica, por supuesto que hay mucho más para hablar Sí, sí, sí. sobre esto. Última consulta, ¿cuáles son Sí, los días y horario de visita de la Casa Museo Horacio Quiroga? bien, nosotros estamos de lunes a lunes desde las 8 de la mañana a 18 horas horario corrido, ¿sí? Como les dije, la entrada es de 500 pesos y es con guía, es guiado el servicio, ¿sí? No hay que pagar algo más, no, el guía viene incluido en ese servicio, ¿sí? Ajá. Así que bueno, son todos bienvenidos, cuando quieran los esperamos con los brazos. Para nosotros es un placer que nos visiten y conocerte, Marce, también fue un placer. Así que bueno, Bueno, encantada yo. igualmente, gracias por las atenciones, realmente todo de 10, espectacular. Y la verdad, yo en lo personal quedé maravillado con ese lugar, así que por eso lo recomiendo también que lo visiten. Gracias, Verónica. Saludos ahí a todo el equipo de trabajo. Gracias, Marcia, igualmente para ustedes. Un beso grande y los esperamos.